La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Es un gusto que nos estén acompañando aquí en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su edición 2021. Pues como todos sabemos, continuamos con esta pandemia que nos ha impedido tener nuestras ferias presenciales, pero aún así continuamos presentando nuestras publicaciones. Y en esta ocasión, la UAM les trae un libro muy interesante titulado Juan José Arreola, Las 1001 Invenciones. Esta obra es una coordinación de la doctora Luz Helena Zamudio Rodríguez y el doctor Alfredo Pavón. Es una obra que reúne a varios autores que han trabajado y estudiado pues esta obra tan importante, ¿no? Este autor que todos conocemos, que hemos leído, que hemos escuchado, quizá algunos de los que no lo han leído lo han escuchado por ahí en alguna ocasión. Un autor muy importante para la literatura del siglo XX en México. Y bueno, en esta ocasión, para hablarnos de este libro, nos acompaña la doctora Luz Helena Zamudio, que es una de las coordinadoras, y Eder Tapia Vidal, que también estuvo muy involucrado en la edición de esta obra. Entonces, bueno, le vamos a pedir primero a la doctora Luz Helena Zamudio que nos comparta, que nos hable cómo surge esta obra, quiénes están involucrados, de qué se trata, por qué este autor tan importante recurrentemente lo traemos, ¿no? a nuestra vida diaria incluso, ¿sí? Bueno, la doctora Luz Helena Zamudio, pues es mexicana, doctora en literatura mexicana por la UAM y profesora investigadora de la UAM Iztapalapa. Perdón, es doctora por la UNAM y profesora investigadora de la UAM Iztapalapa desde su fundación. De hecho, es de las primeras que está en esta área de letras. Ella ha coordinado y escrito varios libros en torno a diferentes autores mexicanos, poetas, ensayistas. En realidad tiene una obra muy interesante que los invito a que la conozcan, que también, bueno, ya ha publicado bastante en la UAM. Entonces, varios de sus libros, o la mayoría de sus libros, están disponibles en la Casa de Libros Abiertos, donde ahora podemos conseguir estas obras en esta librería virtual que ahora ya tiene la UAM. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Luz Helena para que nos cuente sobre esta obra que ahora presentamos. Adelante. Su micrófono, profesora. Buenas tardes a todos. Qué gusto de saludarlos, aunque sea por este medio virtual. Estuve dándole vueltas a para ver cómo presentaba la obra y decía yo, bueno, hablar de Juan José Arreola, pues creo que eso pues quizás sea más factible para todos buscar lo que quieran de él a través de muchísimos medios, quizá muchos los conozcan. En fin, el caso es que después de darle vueltas, dije, voy a platicarles pues unas anécdotas que vivimos varios protagonistas, admiradores de Juan José Arreola. Y titulé el textito, las notas que tengo aquí, 3 etapas para llegar a la publicación de Juan José Arreola, Las 1001 Invenciones. En la primera etapa, parafraseando a Arreola, le llamé primera llamada y comenzamos. Un día, quizá de finales de 2015, me llamó por teléfono desde Pachuca
Alfonso Macedo, a quien asesoré en su investigación para obtener el título de licenciado en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa, con el tema Belleza y Pesimismo, dos elementos del arte poética de Juan José Arreola. Análisis de 7 cuentos. Para lo cual recibió una beca de CONACYT a través del taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán, que lo incluyó en uno de sus proyectos. En el telefonema, Alfonso me propone organizar un homenaje al escritor jalisciense por el centenario de su nacimiento y comenzamos a planearlo. Decidimos crear un servicio social para rescatar el material bibliográfico que se había conseguido en el seminario de tesis en el que trabajamos sobre Arreola, donde estuvo precisamente Alfonso, y ponerlo al día. Invité para trabajar en ello a Eder Tapia, a Tzara Vargas y a Antonio Martínez, que estaban en sus últimos trimestres de la licenciatura en Letras Hispánicas. A 2 años de cumplirse el centenario del nacimiento de Juan José Arreola, comenzamos a formar una pequeña biblioteca y a planear sobre los avances del servicio social. Se unieron al equipo temporalmente Elizabeth Alba, que participó en aquel seminario, y otros alumnos de la licenciatura. Comenzamos a reunirnos semanalmente, Eder, Sara, que se convirtió en experta en utilizar de la mejor manera el presupuesto disponible, y Antonio, en mi cubículo. Desde entonces, donde además de trabajar, compartíamos la comida. En una ocasión, nos cerraron las puertas del edificio donde trabajábamos, pero después de muchos intentos por lograr que alguien nos escuchara, logramos salir después de las 9 de la noche. Realmente eran bastante disfrutables esas reuniones, teníamos ya nuestro mantel, teníamos todo lo que necesitábamos para estar a gusto y seguir trabajando con nuestros libreros llenos de libros y apuntes sobre Arreola. Decidimos hacer un programa incluyente de actividades para el 2018. El homenaje ya tenía nombre, el que nos propuso Jorge Luis Herrera. Varia Arreola, las invenciones de Juan José a 100 años de su nacimiento. Invitamos a las 5 unidades de la UAM a participar. Con Azcapotzalco, hicimos ya en 2018 el plan para preparar el número 51 de la revista Tema y Variaciones de Literatura. Y se formó un curioso palíndromo con el número 15 de un volumen anterior que la revista dedicó al maestro. O sea, nos quedan 51-15, el palíndromo. O palíndromo, pero recurriendo al título del libro de Arreola, por eso digo palíndromo. Se incluyeron 15 artículos de investigadores de diferentes universidades del país y 2 del exterior. Se difundió a través de varios medios, por ejemplo, Semanáhuac de Iztapalapa. También tuvimos reuniones de prensa y pues transmitíamos la invitación a través de diferentes medios. Entonces invitamos a varias instituciones que hubieran tenido relación con Arreola para organizar las sedes. Respondieron positivamente la UNAM, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, donde años antes se había hecho una exposición de las obras de Arreola, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Tlaxcala, la Casa Taller Literario Juan José Arreola de Zapotlán el Grande, el Colegio de México y la Universidad de California
en Santa Bárbara. Y algunos estudiosos de la obra de Arreola o compañeros en alguna etapa de su vida, como fue el caso de Héctor Ortega, Felipe Garrido y Felipe Vázquez, o de sus familiares, empezando por Orso, que nos acompañó en muchos momentos, así como algunos de sus nietos. Segunda etapa, homenaje. El grupo organizador se volvió itinerante y asistimos a otros homenajes que se organizaron en el país. Desde luego, estuvimos en Bellas Artes y viajamos a Guanajuato, a Guadalajara y a Zapotlán el Grande. Ahí presentamos algunos trabajos o compartimos las reuniones nada más. Se adquirieron algunos libros sobre Arreola y varias traducciones a otros idiomas de sus libros que se encuentran en la biblioteca. Se imprimió el programa que incluyó actividades diversas, entre ellas competencias de ping-pong y de ajedrez. Los competidores portaron camisetas diseñadas por Luz Herrera para tal fin. Varias fueron las sedes para el homenaje: la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Biblioteca Lerdo de Tejada, donde se llevó a cabo la interpretación para cuerdas de La Migala de Mauricio García, inspirada desde luego en el cuento de Arreola. En Iztapalapa se interpretó Soneto de Hermilo Hernández, precisamente con la letra de el poema de Arreola, interpretada con la voz de Carlos Aguilar y con Jesús Herrera al piano. Se presentó una lectura dramatizada de Tercera Llamada, Tercera o Empezamos sin usted. Se proyectó el cortometraje Cayunda. Con la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad de Iztapalapa, se grabaron varios cuentos en otras lenguas que aún no salen al aire, pero pronto saldrán, como el náhuatl, con el maestro Natalio Hernández. Se publicó el cuento infantil El secreto de los trenes en una colección que coordina Alma Mejía ahí en Iztapalapa. Este cuento el autor es Osvaldo Estrada y está inspirado en el guardagujas de Arreola. Las conferencias magistrales y la participación de especialistas, de Orso Arreola, de otros familiares del homenajeado, de los estudiantes, de Rodrigo Díaz Cruz, nuestro rector de Iztapalapa, y de otras instancias de la UAM, permitieron que la celebración subrayara la importancia y trascendencia de Juan José Arreola. Etapa de culminación, tercera. Todo este ejercicio académico termina con la presentación del libro Juan José Arreola, Las 1001 Invenciones, que generosamente organizó, bautizó y cuidó Alfredo Pavón, editor experto. Eder Tapia trabajó durante todo el proceso. El apoyo del Departamento de Filosofía de la UAM y la dedicación de Guadalupe Rodríguez hicieron posible la realidad de este libro en el que participan 25 especialistas con sus textos. Especialistas y estudiosos de la obra literaria de Arreola. La portada que vimos al comienzo fue diseñada por Rodrigo Ballester y permite imaginar que es el propio Arreola quien nos invita, quien nos da la bienvenida para mirarlo desde todas esas ventanitas que representan los textos que lo constituyen. El ciclo se cierra donde se abrió, en Pachuca, y casi a 100 años de la muerte del poeta, orgullosamente nacido en Zapotlán el Grande. Seguramente
que a Orso Arreola le hubiera encantado ver publicado el libro sobre su padre. Un reconocimiento para él. Aprovecho también la ocasión para agradecer a la UAM Iztapalapa la oportunidad de disfrutar con pasión mi hacer durante 46 años, en los que permanecí activa y feliz la mayor parte del tiempo. Muchas gracias y si quieren comentar algo después, estoy aquí para ello. Un abrazo para todos. Muchas gracias, profesora Luz Helena. Pues sí, sin duda es un libro muy interesante. Yo no sabía que había surgido la idea, ¿no? Con el Alfonso, quien estuvo en Pachuca, era profesor allá. Ahora, bueno, ya también es parte de la UAM Iztapalapa, de los nuevos profesores que tenemos en la universidad, y que además también es uno de los autores que colabora en esta obra. ¿No? Me parece que es una obra muy completa porque habla como de muchos puntos de los que trata Juan José Arreola. Pero bueno, le voy a ceder la palabra a Eder Tapia, quien él, bueno, se tituló como licenciado en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa, pero además es uno de los pilares importantes en la construcción de esta obra porque realmente él ha trabajado bastante y bueno, veo que desde pues que surge esta idea, ¿no? De crear primero el homenaje y no se queda en el homenaje, sino que continúa con la edición del libro, ya acompañando al doctor Pavón, en esta ocasión no nos acompaña, pero bueno, todo este caminar del libro acompañado de los autores desde la concepción casi de la idea y avanzar, y estas pláticas que a veces se tienen tras bambalinas, que no se conocen, pero que como usted ya lo mencionó, son muy ricas, ¿no? Nos enriquecen a todos los que estamos ahí colaborando. Adelante, Eder. Gracias, Guadalupe, y gracias, profesora, también por Luz Helena, por sus palabras. Justamente, así como dices, Guadalupe, me siento bastante emocionado por poder participar acá específicamente en esta presentación, por el mismo ciclo que ya se comenta, que todo inicia en Pachuca y regresamos al mismo lugar. Y lo que pensé para esta presentación, justamente creí que lo más adecuado sería aportar mi punto de vista de todo este proceso, justamente la cuestión desde bambalinas y cómo se dio todos estos años, el homenaje y la formación del libro, todo el proceso. Entonces, el pequeño texto, las palabras que preparé, justamente van en concordancia con lo que ya expuso la profesora Luz Helena y a partir desde mi punto de vista. A esto lo he titulado "Y cuando desperté, el homenaje seguía ahí". Hablar de la producción de este volumen me remite inevitablemente al homenaje organizado por la UAM en 2018, de cual ya nos acaban de exponer. Han pasado ya 3 años desde aquella cita entre especialistas, colegas e interesados, y los pendientes con Juan José Arreola aún llaman a la puerta. Prueba de ello es la presentación que hoy nos reúne aquí. Para expresar la pertinencia, la importancia y la necesidad del libro Juan José Arreola, Las 1001 invenciones, recurriré, si se me permite el egoísmo, a mis memorias durante los procesos de gestación de dicho homenaje y de este tomo, en los cuales, cabe agregar, tuve la fortuna de participar desde la raíz. En abril de 2016 fui invitado por la doctora Zamudio y el doctor Alfonso Macedo para colaborar como parte de mi servicio social en el proyecto Recopilación de la Bibliografía Crítica sobre Juan José Arreola, empresa que estableció como meta no solo consumar aquello que su nombre anunciaba, sino ser el primer paso hacia un proyecto más grande para reconstruir la figura del autor de la feria, todo en la mayor cantidad de aristas críticas posibles. Aquí empezaron los problemas. Durante las primeras reuniones con la doctora Zamudio y el doctor Macedo en mayo de 2016, y tengo los correos que me avalan, fuimos conscientes, gracias a la exposición del doctor Macedo, o de Alfonso, como tengo el gusto de conocerlo,
Para adentrarnos en la vida y en la obra de Arreola, es necesario identificar que sus aportes a la cultura mexicana también abarcan la edición, la traducción y la docencia, y que estos permean a su vez hasta el deporte, el cine, la televisión, el radio, el periodismo y el trabajo administrativo en diversas instituciones mexicanas como la SEP. Al equipo de servicio social se le unieron posteriormente compañeros de la licenciatura. El trabajo, que consistiría en acudir a las hemerotecas y las bibliotecas especializadas para recolectar los textos críticos, fue absorbido por lo que llamo la avalancha Arreola. Con el paso de los meses, descubrimos que estudiar al autor de confabulario, y aquí acudo a Sor Juana para expresarme, no implicaba hacerlo por saber más, sino por ignorarlo menos. De la Cineteca Nacional se recuperaron los archivos de sus participaciones cinematográficas. De la Filmoteca de la UNAM obtuvimos las copias digitales de las mismas cintas. De Casa LAM, gracias al apoyo incondicional de Claudia Gómez Haro, rescatamos y digitalizamos más de 100 horas del programa Arreola y su mundo. Enlistamos el total de sus traducciones en casi 20 idiomas, en las que Arreola ha sido difundido en todos los continentes del planeta. Únicamente la Antártida no cuenta con alguna edición. También entrevistamos a un número considerable de exalumnos de diversas instituciones y países, y la lista podría seguir. De todo este proceso concluimos lo siguiente. Arreola es ampliamente difundido que la obra de Juan José Arreola se consolida mayormente en aquellos 5 volúmenes reunidos por Joaquín Mortiz con el título Obras de Juan José Arreola. En segunda instancia, es poco menos conocido que a lo largo de su vida, el nacido en Zapotlán el Grande reconfiguró la disposición de sus textos literarios en estos mismos volúmenes, reorganizando, añadiendo y suprimiendo con cada nueva edición el material. Ahora bien, frecuentemente pasa desapercibido que a la obra completa de Juan José Arreola, y enfatizo lo que viene aquí, no solo la obra literaria, le corresponde el adjetivo de inabarcable. Dicha reflexión generó el apuro. ¿Cómo abarcamos lo inabarcable? Y peor aún, ¿de qué manera nos adentramos en campos de investigación que van más allá de nuestro alcance? Gracias al inigualable apoyo de algunos de los expertos en Arreola, como Sara Pot o Felipe Vázquez, trazamos las nuevas ramificaciones temáticas del proyecto e identificamos a los especialistas en cada una de las áreas y, eventualmente, convocamos a la artillería pesada. Enfatizo esto porque en la raigambre del libro comienza su importancia. Con Juan José Arreola, Las 1001 invenciones, el lector tendrá un volumen accesible para expertos, estudiantes y público interesado. Los investigadores recopilados en este libro, todos participantes del homenaje, integran sus áreas de especialidad con alguna arista del amplio catálogo de temas arreolinos. Con el trabajo de los más de 20 autores de diferentes instituciones académicas, se amplía de manera considerable el espectro de conocimiento existente sobre el autor de varia invención. Una tarea inabarcable demanda profesionales de alta factura. De la misma manera en que acechó al homenaje la inevitable avalancha de Juan José Arreola, aterrizó en el libro. No pasan más de 100 páginas, de las cerca de 400 totales, antes de que el lector se enfrente a la mención de cerca de 70 autores extranjeros, de variadas latitudes y lenguas diversas. Casi 50 escritores mexicanos de los siglos XIX y XX, todos ellos creadores de poesía, novela, cuento, ensayo y teatro. También que se acerca un corpus crítico que ronda los 30 volúmenes, una docena de literatos y teóricos que aportan información y la referencia a 25 textos del jalisciense, reitero, solo en la primera cuarta parte del libro. Quiero resaltar que Juan José Arreola, Las 1001 invenciones, se inserta en un horizonte crítico especial. Con la celebración nacional del centenario del autor del guardaagujas, una amplia red de instituciones académicas organizamos congresos, foros, mesas redondas, conversatorios, concursos de cuento y demás actividades de difusión. El fruto de todas estas labores se ha publicado, de un tiempo a esta parte, gracias a la importante colaboración de los equipos editoriales. En el caso de la UAM, tenemos aquí a la maestra Guadalupe, que ha estado colaborando con nosotros. Por supuesto, el trabajo del doctor Pavón, que ha sido importante para esto.
Instituciones como el Colegio de México, la UNAM, la Universidad de Colima, las Universidades Autónomas de Ciudad Juárez y la de Chihuahua, así como la Secretaría de Cultura del mismo estado, y por supuesto el Fondo de Cultura Económica, han aportado, cada uno desde su trinchera, importantes compendios a los estudios arreolinos. No obstante, una de las contribuciones especiales del volumen que aquí presentamos radica en la pluralidad de sus colaboradores. Ya he mencionado la participación de académicos de gran trayectoria, entre ellos algunas de las estudiosas iniciales de la obra del jalisciense, o algunos otros críticos que en los últimos años han dedicado su trabajo a actualizar las perspectivas literarias sobre Arreola. A todos ellos los acompañamos un pequeño grupo de investigadores en ciernes que hemos demostrado la capacidad técnica y metodológica para agregar pequeñas piezas todavía, desde la perspectiva actual, para la construcción del corpus arreolino que le corresponde a este siglo. Recordemos pues que somos la primera generación para la cual el fenómeno Juan José Arreola es un acontecimiento no experimentado, pues ninguno de nosotros lo conocimos. Como cierra estas palabras, me interesa agregar que gracias al tránsito como alumnos y docentes por las aulas de un gran número de instituciones, algunas de las personas que conformamos el grupo de investigación, hemos identificado que la lectura de Juan José Arreola, desgraciadamente, es una actividad en detrimento. Problema importante, pues esta situación se reproduce al referirnos también a otros autores relevantes para nuestras letras, ya sea por prejuicios heredados, modificaciones de las tendencias, por fallas de nuestros sistemas educativos o simplemente por la falta de interés en la difusión de lectura por parte de algunos docentes, al menos en mi experiencia. Esperamos que este libro ayude a generar contrapeso y acerque la obra de Juan José Arreola a las nuevas generaciones de lectores y de estudiosos, a los primeros como guía de acceso a un escritor tan vasto y a los segundos como herramienta profesional para descifrar las 1001 invenciones del último juglar. Gracias. Muchas gracias, Eder. Sin duda tu participación es muy importante porque, como bien ya nos fuiste contando un poquito más sobre esta obra. Yo quisiera preguntarles a ustedes que han estado, que conocen también esta obra, ¿qué le dirían al público, estas nuevas generaciones que aún no conocen a Arreola, que apenas han escuchado algo, que algunos empezaron, por ejemplo, leyendo El secreto de los trenes, ¿no? Que la verdad es un cuento muy bonito, la adaptación que se hizo es una adaptación muy buena. ¿Cómo invitarían a los nuevos lectores para que se interesen en la obra de Arreola? ¿Cuáles serían los primeros títulos o los títulos quizá más sencillos para interesar a nuevos lectores en esta obra de este gran personaje mexicano? Pues yo pensaría en ir eligiendo cuentos de confabulario, por ejemplo, o del bestiario que es tan atractivo. Y si además tenemos una edición como la de Punta de Plata, que pues es algo extraordinario, creo que gente de diferentes edades se interesarían por la temática, algo que caracteriza a Arreola es la exactitud del uso del idioma y la sonoridad. Él cuenta en su biografía contada, tanto a su hijo, como en el otro libro de memorias que tiene, Memoria y Olvido, creo es. Pues es interesante ver cómo descubrió él o cómo se sintió atraído por la literatura. Y pues llama la atención cómo es el ritmo del lenguaje lo que lo invita, es decir, es algo, digamos, no es algo intelectual. Si hablamos de esa fuerza apolínea que sale con fuerza desde el interior, que es lo que a él lo llevó a la literatura, era un niño, no sabía leer,
pero escuchaba los sonidos de las palabras y entonces repetía esas palabras con esa sonoridad y ese orden y empezó a enamorarse a través del ritmo. Entonces, pues esa es una manera, ¿no? Si Eder quiere decir algo. Sí, yo lo que respondería en primera instancia es que digamos que Arreola tiene literatura para todo tipo de público, ya sea personas que se inician en sus hábitos de lectura o lectores más profesionales que no lo conocen. Pensaría también para lectores iniciales textos del bestiario, bueno, de la última versión que tenemos del bestiario, porque me parece que son bastante lúdicos, que juegan mucho con la imagen. Tiene que ver, yo creo, la propia génesis del libro, fue un libro contado. Otro tipo de textos, como Un pacto con el diablo, me hace pensar también que existen ciertos rasgos, me atrevo a decir ahorita, multidisciplinarios en Arreola. En este caso, el texto Un pacto con el diablo tiene que ver un poco con el lenguaje cinematográfico, y a eso voy. Arreola tiene textos para todo tipo de lector, en tanto que seas lector que seas aficionado al cine o tengas más afición por las cuestiones sonoras o por las cuestiones visuales. Hay diferentes tipos de matices que pueden encontrarse en sus textos y al mismo tiempo escribió o publicó algunos otro tipo de libros, pienso en La Feria, que requieren un poco más de atención por parte del lector y que hay que ser muy, muy cuidadosos con la lectura que llevamos. Pensaría también en La Migala, para algunos tipos de lectores que les gusten las cosas más de suspenso. Entonces, esa sería por ahora la respuesta. Sí, muchas gracias. Profesora, ¿quiere decir algo más? Quería, pues sí, comentar que hay, como dice Eder, literatura para todos. Por ejemplo, de los descubrimientos que tuvimos fue su presencia en el cine, él como actor, que abona a lo que decía hace un rato, a la verbalización, a la voz. Él era un encantador con las palabras, pero ese encantamiento también sucede cuando lo vamos leyendo. Entre los autores que colaboran en el libro, muchos hacen esta referencia a la oralidad y sabemos que él, después de escribir durante 30 años, decide ya no escribir, pero continúa hablando, continúa contando y pues sigue fascinando a la gente con su cultura y con su expresión auténtica, ¿no? Muy teatral en ocasiones, fue criticado por eso, pero creo que a final de cuentas lograba su objetivo, que era interesar. Y mucha gente, entre ellos nuestro rector, cuenta que pues él veía de jovencito programas de Arreola en la televisión, pues porque él es joven, pero eso lo estimulaba para ir a buscar su literatura. Y como también Gonzalo Celorio cuenta que primero lo escuchó y luego lo leyó, y cuando lo leía tenía esa voz interna que le recordaba a Arreola, que era pues como muy exacto a la hora de las composiciones, y lo mismo también, por eso esos títulos de varia, de esa decir desde diferentes puntos de vista, abordar los mismos temas. Uno de ellos es el de la mujer, y pues algunos lo consideran misógino, otros no, enamorado de la mujer. En fin, vemos cómo le va dando vueltas a los mismos temas y los va abordando. De ahí la variación, el varia Arreola, que es parte de su poética, ¿no? Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, entonces ahí lo dejo. Sí, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharlos a los dos. La verdad es que nos
llama mucho la atención esta obra, que ojalá muchos nuevos lectores puedan interesarse. Además, a diferencia de otros libros de Arreola, bueno, aquí, como ya ustedes comentaron, se habla de las diferentes como versiones de Arreola, ¿no? El ensayista, el narrador, el actor, un poco el actor, el que le gusta el cine. Entonces, todas estas variantes que a lo mejor no todos conocíamos, hemos leído algunas cosas, no mucho. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Ojalá que puedan seguir disfrutando de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y los invitamos a conseguir su ejemplar, Juan José Arreola, Las Mil y Una Invenciones. Está disponible en la página de la UAM, Casa de Libros Abiertos.uam.mx. Además de esta obra, bueno, hay más textos, más las publicaciones de la UAM ya están disponibles y hay envíos a toda la República por el momento. Entonces, muchísimas gracias y sigan disfrutando de la feria. Hasta pronto. No. La FUL agradece tu asistencia.